El sol caía sin piedad sobre el árido paisaje del norte de México, quemando la tierra polvorienta y los matorrales dispersos. Un halcón solitario volaba en círculos en lo alto, con sus agudos ojos escudriñando el terreno desolado. Sin que el ave lo supiera, muy por debajo, se estaba desarrollando un drama, un choque entre dos mundos, el poder implacable del ejército de los Estados Unidos y el reinado brutal y arraigado de los cárteles de la droga más peligrosos de México. No se trataba de otra redada de drogas más, se trataba de una guerra, librada en las sombras, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaban y lo que estaba en juego era más importante que nunca. Esta es la historia de cómo el ejército de los Estados Unidos desplegó su formidable flota de helicópteros para combatir a los sicarios más despiadados que México haya conocido. Imaginemos un mundo donde la ley y el orden se han derrumbado, donde el miedo reina supremo y donde la única regla es la supervivencia. Esta es la realidad de muchas comunidades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, atrapadas en el fuego cruzado de una brutal guerra contra las drogas. Los cárteles, con sus vastos recursos y su brutalidad inquebrantable, se han convertido en una fuerza a tener en cuenta, y su influencia se extiende mucho más allá de las polvorientas ciudades fronterizas y hasta el corazón de ambas naciones. Operan con impunidad, sus redes están profundamente arraigadas en el tejido social, corrompiendo a los funcionarios, silenciando a los disidentes y dejando un rastro de violencia y desesperación a su paso. El gobierno mexicano, a pesar de sus esfuerzos, a menudo se ve superado y lucha por contener la implacable marea de poder de los cárteles. Y ahí es donde entra en escena el ejército estadounidense. Impulsado por la necesidad de proteger sus propias fronteras y detener el flujo de drogas que envenenan a sus comunidades, Estados Unidos se ha visto cada vez más involucrado en este oscuro conflicto. Pero esta no es una guerra convencional con líneas de batalla claras y enemigos uniformados. Esta es una guerra que se libra en las sombras, una lucha clandestina contra un enemigo que se mezcla a la perfección con la población civil. Es una guerra en la que las reglas del juego cambian constantemente y el precio de la victoria se puede medir tanto en vidas perdidas como en compromisos morales asumidos. Nuestra historia no comienza con una gran batalla o una incursión dramática, sino con un susurro, un rumor que se transmite a través del viento del desierto. Un susurro sobre un nuevo líder del cártel, un hombre conocido simplemente como El Lobo. Se decía que era más despiadado, más astuto y más ambicioso que cualquier jefe del cártel antes que él. El Lobo había consolidado su poder, uniendo a facciones dispares bajo su puño de hierro, creando una fuerza formidable que amenazaba con desestabilizar toda la región. Su alcance se extendía profundamente en los pasillos del poder, su influencia se compraba con dinero sangriento y se aplicaba con brutal eficiencia. Los informes de inteligencia pintaban un panorama sombrío. El Lobo no era solo un narcotraficante, era un señor de la guerra, que estaba construyendo un ejército privado equipado con armamento sofisticado y un escalofriante desprecio por la vida humana. Había establecido una red de campos de entrenamiento ocultos en las escarpadas montañas de México, donde convirtió a sus sicarios en asesinos despiadados, leales solo a él. No eran simples delincuentes comunes, eran asesinos altamente entrenados, expertos en guerra de guerrillas y absolutamente intrépidos. La situación había escalado más allá de lo que la policía local podía manejar. Las autoridades mexicanas, a pesar de sus mejores esfuerzos, estaban abrumadas. Sus recursos estaban al límite, sus filas estaban infiltradas por funcionarios corruptos y su moral estaba golpeada por la incesante embestida de la violencia de los cárteles. Necesitaban ayuda, y esa ayuda llegó en forma del ejército de los Estados Unidos. Específicamente, las unidades de aviación de élite del ejército de los Estados Unidos, los pilotos y las tripulaciones de los helicópteros de ataque. Estos no eran helicópteros cualquiera, eran máquinas de última generación, erizadas de armamento y equipadas con sensores avanzados capaces de detectar objetivos en las condiciones más desafiantes. Estaban pilotados por pilotos altamente entrenados, hombres y mujeres con nervios de acero y una dedicación a su misión. Estos pilotos eran la punta de lanza, los que llevarían la lucha directamente a El Lobo y sus sicarios. Entre estos pilotos había un veterano experimentado, un hombre al que llamaremos Coyote. Era un piloto apache altamente condecorado,
un veterano de innumerables. El Coyote había estado en el centro de operaciones de El Lobo, con el rostro marcado por las líneas de la experiencia y los ojos reflejando el peso de la responsabilidad. El Coyote lo había visto todo, desde el caos de la guerra urbana hasta las misiones silenciosas y mortales en territorios remotos y hostiles. Era un profesional, un guerrero, pero también sentía una profunda inquietud por esta nueva misión. Sabía que era diferente. No se trataba solo de detener a los narcotraficantes, se trataba de enfrentarse a una fuerza que amenazaba con desestabilizar una región entera. El Coyote y sus compañeros pilotos tenían una misión peligrosa: interrumpir las operaciones de El Lobo, desmantelar su red y, en última instancia, derribarlo. Operarían en un entorno hostil, enfrentándose a un enemigo bien armado y despiadado, a menudo con poco o ningún apoyo. Confiarían en sus habilidades, su entrenamiento y su coraje para sobrevivir. La primera fase de la operación se centró en la recopilación de inteligencia. El ejército estadounidense desplegó su red de drones, satélites e informantes humanos para determinar la ubicación de los campos de entrenamiento de El Lobo y rastrear sus movimientos. Necesitaban entender su estrategia, sus tácticas y sus recursos antes de poder atacar. La información que recogieron pintaba un panorama escalofriante. El Lobo no era solo un capo de la droga, estaba construyendo una fuerza paramilitar, un ejército privado capaz de desafiar la autoridad del gobierno mexicano. Los campos de entrenamiento estaban ocultos en lo profundo de las montañas de Sierra Madre, en lugares remotos e inaccesibles para las fuerzas terrestres. Estaban fuertemente fortificados, rodeados de torres de vigilancia y patrullados por guardias armados. Los sicarios estaban entrenados en el arte de la guerra de guerrillas, se les enseñaba a tender emboscadas, a desaparecer en el paisaje y a matar sin vacilar. Coyote y su equipo estudiaron los informes de inteligencia, analizaron el terreno, los movimientos del enemigo y sus defensas. Sabían que esta sería una misión difícil y peligrosa. Estarían volando hacia territorio hostil, enfrentándose a un enemigo que conocía el terreno íntimamente y estaba preparado para luchar hasta la muerte. Se tomó la decisión de lanzar una serie de ataques selectivos contra los campos de entrenamiento de El Lobo. El objetivo no era solo matar a los sicarios, sino interrumpir sus operaciones, destruir su infraestructura y enviar un mensaje de que el reinado de terror de El Lobo no sería tolerado. El primer ataque estaba planeado para el amanecer. Coyote y su copiloto, un piloto joven y entusiasta llamado Raptor, prepararon su helicóptero Apache para la misión. Revisaron sus sistemas de armas, su equipo de comunicación y sus instrumentos de navegación. Sabían que sus vidas dependían del correcto funcionamiento de su equipo y de sus propias habilidades. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo del este, Coyote y Raptor despegaron de su base de operaciones avanzada. Volaron en silencio de radio, su helicóptero era una silueta oscura contra el horizonte que se iluminaba. Su objetivo, un campo de entrenamiento remoto enclavado en lo profundo de un cañón. Mientras se acercaban al área objetivo, el corazón de Coyote latía con fuerza en su pecho. Sabía que estaban entrando en una zona peligrosa. Podrían ser emboscados en cualquier momento. Escudriñó el terreno, sus ojos buscando cualquier señal de actividad enemiga. De repente, Raptor detectó movimiento en el suelo. Un grupo de sicarios, armados con armas automáticas, patrullaba el perímetro del campamento. Coyote inclinó bruscamente el helicóptero, colocándolo en posición de disparo. Fijó los objetivos con su sistema de armas. Objetivos adquiridos, le dijo Coyote a Raptor. Listo para atacar, respondió Raptor. Coyote apretó el gatillo. Una ráfaga de cohetes salió disparada del helicóptero y se estrelló contra la patrulla de sicarios. Las explosiones sacudieron el cañón y enviaron ondas de choque por el aire. Los sicarios se dispersaron y buscaron refugio. Coyote y Raptor desataron una andanada de fuego, su helicóptero era un torbellino de destrucción. El campo de entrenamiento estaba envuelto en llamas y los sonidos de las explosiones resonaban en las montañas. Los sicarios contraatacaron y dispararon sus armas contra el helicóptero. Las balas pasaron silbando cerca de la cabeza de Coyote,
pero permaneció en su lugar. El lobo se concentró en su objetivo. Después del ataque inicial, Coyote y Raptor se alejaron del área objetivo, su helicóptero dañado pero aún en condiciones de volar. Sabían que habían infligido muchas bajas al enemigo, pero también sabían que esto era solo el comienzo. El lobo no tomaría este ataque a la ligera. Tomaría represalias, y su venganza sería rápida y brutal. Mientras Coyote y Raptor volaban de regreso a la base, sabían que ahora estaban en un juego mortal del gato y el ratón. El lobo los estaría cazando, tratando de vengar a sus sicarios caídos. La guerra había comenzado y las apuestas eran más altas que nunca. El destino de la región pendía de un hilo, descansando sobre los hombros de estos valientes pilotos y las máquinas que volaban. Pero lo que Coyote y Raptor no sabían era que el lobo ya estaba planeando su contraataque, un plan tan audaz, tan astuto, que sacudiría los cimientos mismos del conflicto y llevaría a ambos lados al borde del abismo. Se estaba preparando para desatar su arma más letal, un arma que cambiaría las reglas de combate y obligaría al ejército estadounidense a enfrentarse a una amenaza a la que nunca antes se habían enfrentado. Y esa arma, ya estaba en movimiento. El polvo se asentó sobre las ruinas humeantes del campo de entrenamiento de El Lobo, el olor acre de la pólvora quemada flotaba en el aire. Coyote y Raptor aterrizaron su maltrecho Apache en la base de operaciones avanzada, los rotores disminuyeron la velocidad hasta convertirse en un suave zumbido. Salieron de la cabina, con el rostro sombrío, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Habían asestado un golpe a El Lobo, pero sabían que era solo un pinchazo en comparación con la inmensidad de su operación. Mientras caminaban hacia la carpa de informes, Coyote no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Solo el bullicio habitual de la base, los mecánicos trabajando en los helicópteros, los oficiales de inteligencia apiñados alrededor de sus computadoras y los otros pilotos preparándose para sus misiones. Pero los instintos de Coyote le decían que algo andaba mal. Tenía el presentimiento de que el lobo estaba planeando algo grande, algo que los tomaría desprevenidos. Dentro de la carpa de informes, la oficial de inteligencia, una mujer astuta llamada Falcón, los estaba esperando. Tenía una pila de informes sobre su escritorio, su rostro marcado por la preocupación. Buen trabajo, Coyote, dijo, pero tenemos un problema. ¿Cuál es?, preguntó Coyote. El lobo ha tomado represalias, respondió Falcón. Ha devuelto el golpe con fuerza. Falcón explicó que los hombres de El Lobo habían lanzado una serie de ataques en ambos lados de la frontera. Habían tendido emboscadas a convoys policiales, bombardeado edificios gubernamentales e incluso atacado áreas civiles. La violencia estaba aumentando rápidamente y la situación se estaba saliendo de control. Está enviando un mensaje, dijo Falcón. Nos está demostrando que no se dejará intimidar. Coyote asintió con tristeza. Sabía que el lobo no se rendiría. Era un animal acorralado y lucharía hasta la muerte. Tenemos que encontrarlo, dijo Coyote. Tenemos que encontrar a el lobo y detenerlo antes de que haga más daño. Falcón asintió. Estamos trabajando en ello, dijo. Estamos utilizando todos los recursos que tenemos para rastrearlo. Pero encontrar a el lobo era como encontrar un fantasma. Era un maestro del disfraz, se movía de un lugar a otro, siempre un paso por delante de ellos. Tenía una red de informantes que se extendía por todo México y le proporcionaban información sobre sus movimientos. Mientras tanto, el lobo estaba planeando su siguiente movimiento. Estaba sentado en su cuartel general oculto, una lujosa villa situada en el corazón de un remoto valle montañoso. Examinó los informes de los ataques que habían llevado a cabo sus hombres, con una sonrisa cruel en los labios. Los estadounidenses se habían atrevido a atacarlo y ahora pagarían el precio. El lobo no era solo un capo de la droga, era un estratega, un táctico. Entendía el arte de la guerra y sabía cómo explotar las debilidades de su enemigo. Había estudiado a los estadounidenses, sus métodos, su tecnología.
Sabía que dependían en gran medida de sus helicópteros, sus aviones de ataque. Y sabía cómo derribarlos. Había adquirido una nueva arma, un arma que el lobo sabía que los estadounidenses irían a por él. No descansarían hasta acabar con él. Pero él estaría preparado para ellos. Los atraería hacia una trampa, una emboscada mortal de la que no escaparían. De vuelta en la base de operaciones avanzada, Coyote y Raptor se preparaban para otra misión. Se les había encomendado la tarea de explorar un supuesto escondite de El Lobo, un rancho remoto en las estribaciones de la Sierra Madre. La información de inteligencia sugería que El Lobo podría estar utilizando el rancho como una zona de preparación para sus operaciones. Mientras despegaban, Coyote sintió un presentimiento. No podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal. Coyote miró a Raptor, que estaba ocupado revisando los instrumentos de navegación. Raptor, dijo Coyote, mantén los ojos abiertos. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Entendido, Coyote, respondió Raptor. Volaron en silencio durante varios minutos, su helicóptero rozando el terreno accidentado. A medida que se acercaban al rancho, Coyote disminuyó la velocidad, sus ojos escaneando el área. No vio nada fuera de lo normal. Solo unos pocos caballos pastando en un campo, un par de trabajadores del rancho trabajando cerca del granero. Parece tranquilo, dijo Raptor. Demasiado tranquilo, respondió Coyote. Decidió hacer un vuelo bajo sobre el rancho, solo para verlo más de cerca. Mientras volaban sobre la casa principal, Coyote vio algo que le hizo helar la sangre. Un destello de metal escondido debajo de una pila de heno. Era el lanzador del sistema de misiles tierra-aire. ¡Lanzador de misiles!, gritó Coyote. Tenemos que salir de aquí. Ladeó el helicóptero bruscamente, tratando de evadir el misil. Pero ya era demasiado tarde. Una estela de fuego surgió del lanzador y el misil se dirigió hacia ellos a una velocidad supersónica. Coyote reaccionó instintivamente y puso al helicóptero en una serie de maniobras evasivas. Sabía que sus vidas dependían de sus habilidades como piloto. El misil se acercaba, con sus sensores de búsqueda de calor fijados en su helicóptero. Raptor intentaba frenéticamente bloquear la señal del misil, pero era inútil. El misil estaba demasiado cerca. Coyote sabía que no podían escapar de él. Su única oportunidad era intentar superarlo en maniobras. Llevó al helicóptero al límite y realizó una serie de maniobras atrevidas. Esquivó y se movió, tratando de desviar el seguimiento del misil. Pero el misil era implacable y seguía cada uno de sus movimientos. Era una danza mortal, una batalla entre el hombre y la máquina. Justo cuando Coyote pensó que habían evadido el misil, explotó y envió una onda expansiva por el aire. El helicóptero se sacudió violentamente y la cabina se llenó de humo y escombros. Coyote luchó por mantener el control, agarrando los controles con fuerza con las manos. El helicóptero estaba dañado, pero aún podía volar. Sabía que tenían que salir de allí, pero estaban atrapados. El lobo había activado su trampa y ellos estaban atrapados en el medio. La caza había comenzado y ahora ellos eran los cazados. La pregunta era, ¿podrían sobrevivir? ¿Y podrían advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde? El silencio que siguió a la explosión fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de los rotores del helicóptero dañado. Coyote sabía que tenían suerte de estar vivos. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. El lobo había mostrado sus cartas, había revelado su nueva arma. El juego había cambiado y las apuestas habían aumentado. Coyote luchó con los controles, luchando por mantener al Apache averiado en el aire. Las luces de advertencia destellaron en el panel de instrumentos y el helicóptero se estremeció violentamente. Raptor, con el rostro pálido, trabajó frenéticamente para evaluar los daños. Hemos recibido un impacto, Coyote, informó, con la voz tensa por el miedo. El motor está perdiendo potencia. Necesitamos aterrizar, y necesitamos aterrizar ahora. Coyote sabía que Raptor tenía razón.
No podían permanecer en el aire por mucho más tiempo. Pero aterrizar en este territorio hostil era una propuesta arriesgada. Los hombres de El Lobo estaban seguros que los buscaban. Eran presas fáciles, un pájaro herido esperando a ser recogido del cielo. Intentaremos volver a la base, dijo Coyote con voz tensa. Pero si no podemos, tendremos que encontrar una zona de aterrizaje segura. Empujó el helicóptero hacia adelante, tratando de sacar hasta la última pizca de potencia del motor dañado. Volaron bajo, rozando las copas de los árboles, tratando de evitar ser detectados. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Sabían que las fuerzas de El Lobo se acercaban. Podían sentir su presencia, como una sombra acechando más allá de su visión periférica. Mientras tanto, El Lobo estaba furioso. Había estado tan cerca de derribar los helicópteros estadounidenses, pero habían escapado. Sabía que volverían, y estarían más decididos que nunca a encontrarlo. No podía permitirse más errores. Reunió a sus principales lugartenientes, sus sicarios de mayor confianza. Los americanos han escapado, gruñó, con la voz llena de rabia. Saben de nuestro sistema de misiles. Tenemos que movernos, y tenemos que movernos ahora. No podemos dejar que nos encuentren aquí. Ordenó a sus hombres que hicieran las maletas y se prepararan para trasladarse. Se adentrarían más en las montañas, a un lugar más seguro, un lugar donde los americanos nunca los encontrarían. Sabía que este era un punto de inflexión en la guerra. Los americanos habían cruzado una línea, y ahora, él les haría pagar. De nuevo en el aire, Coyote y Raptor estaban perdiendo altitud. El motor chisporroteaba y el helicóptero se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar. Sabían que no lograrían regresar a la base. Tenían que encontrar un lugar para aterrizar, y tenían que encontrarlo rápido. Coyote divisó un pequeño claro en la distancia, un trozo de terreno relativamente plano rodeado de un denso bosque. No era ideal, pero era su única opción. Coyote guió al Apache lisiado hacia el claro, agarrando los controles con fuerza con las manos. Hicieron un aterrizaje brusco, el helicóptero rebotó bruscamente antes de detenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estaban en el suelo, varados en medio de la nada, con las fuerzas de El Lobo persiguiéndolos. Necesitamos encontrar una forma de contactar con la base, dijo Raptor, con la voz ligeramente temblorosa. Coyote asintió. Intentaré obtener una señal, dijo. Buscó la radio, pero estaba muerta. El ataque con misiles había dañado el sistema de comunicación. Estaban aislados, solos y vulnerables. Estamos solos, dijo Coyote con gravedad. Salieron del helicóptero, sus ojos escaneando el bosque circundante. Sabían que los estaban observando. Los hombres de El Lobo estaban allí, en algún lugar, esperándolos. Necesitamos encontrar un lugar donde escondernos, dijo Coyote. Y necesitamos encontrar una forma de hacer señales para pedir ayuda. Se movieron con cautela a través del bosque, con los sentidos en alerta máxima. Cada susurro de las hojas, cada chasquido de una ramita, les hacía temblar la espalda. Sabían que los estaban persiguiendo y que los cazadores se acercaban. Mientras tanto, los hombres de El Lobo los seguían sin descanso. Habían encontrado el rastro del helicóptero derribado y lo seguían de cerca. Sabían que los estadounidenses estaban heridos y vulnerables. Era solo cuestión de tiempo antes de que los atraparan. El Lobo observaba el progreso de sus hombres en un monitor satelital. Estaba decidido a capturar vivos a los pilotos estadounidenses. Quería interrogarlos, averiguar qué sabían sobre sus operaciones. Y luego, les haría pagar por su intrusión. Ordenó a sus hombres que rodearan el área donde se había estrellado el helicóptero. No quería que los estadounidenses escaparan. Quería que estuvieran atrapados, como ratas en una jaula. Coyote y Raptor encontraron una pequeña cueva escondida detrás de una cascada. Era un refugio temporal, pero era mejor que nada. Se acurrucaron dentro, tratando de mantenerse calientes y secos.
¿Qué vamos a hacer?, preguntó Raptor con voz desesperada. Coyote lo miró con expresión sombría. Vamos a sobrevivir, dijo. Vamos a luchar para salir de esto. Sabía que sus posibilidades eran escasas. Los superaban en número, en armamento y no podían recibir ayuda. Pero no iba a rendirse. No iba a dejar que el lobo ganara. Pensó en su familia, su esposa y sus hijos. Pensó en sus compañeros pilotos, sus camaradas de armas. No podía defraudarlos. Tenía que encontrar una forma de escapar, advertirles sobre el sistema de misiles de El Lobo, llevarlo ante la justicia. Miró a Raptor, que temblaba de frío y miedo. Vamos a superar esto, dijo con voz firme. Vamos a salir de aquí con vida. Sabía que era una posibilidad remota, pero tenía que creerlo. Tenía que creer que podían sobrevivir. Porque si no lo hacían, entonces toda esperanza estaría perdida. La caza estaba en marcha, la trampa estaba preparada y la confrontación final era inevitable. La pregunta era, ¿quién emergería victorioso? ¿El cazador o la presa? La tensión era palpable, el aire estaba cargado de anticipación. El clímax se acercaba y el destino de ambos bandos pendía de un hilo. Las palabras de Coyote flotaban en el aire húmedo de la cueva, un frágil escudo contra la oscuridad que se acercaba y la escalofriante realidad de su situación. Sabía que se les estaba acabando el tiempo. Los cazadores de El Lobo se acercarían, su incesante persecución guiada por las señales reveladoras del helicóptero derribado. Miró a Raptor, cuyo rostro juvenil estaba marcado por una mezcla de miedo y determinación. Coyote tenía que ser fuerte, no solo por él mismo, sino también por Raptor. No podía permitirse el lujo de dejar que el miedo los consumiera. Necesitamos un plan, dijo Coyote, en voz baja pero firme. No podemos quedarnos aquí y esperar a que nos encuentren. Raptor asintió, con los ojos fijos en la entrada de la cueva, donde la cascada formaba una cortina brillante. ¿Qué sugieres?, preguntó. Coyote pensó un momento, con la mente acelerada. Estaban atrapados, su sistema de comunicación no funcionaba y su helicóptero era un desastre humeante. Sus opciones eran limitadas, pero tenían que encontrar una forma de darle la vuelta a la situación y derrotar a sus perseguidores. Usaremos la cascada como cobertura, dijo Coyote. Enmascarará nuestro olor y les resultará más difícil rastrearnos. Seguiremos el arroyo río abajo. Podría llevarnos a una carretera, o a un pueblo, algún lugar donde podamos encontrar ayuda. Era un plan arriesgado, pero era su única oportunidad. No podían quedarse en la cueva, los descubrirían tarde o temprano. Tenían que moverse, seguir moviéndose, estar un paso por delante de los hombres de El Lobo. Mientras se preparaban para salir de la cueva, Coyote notó algo que brillaba en las sombras. Lo recogió. Era una pequeña radio portátil, del tipo que usan los excursionistas y los cazadores. La examinó de cerca. Estaba dañada, pero aún podría funcionar. Mira esto, le dijo a Raptor, mostrándole la radio. Quizás podamos obtener una señal. Jugueteó con los diales, tratando de encontrar una frecuencia. La radio crujió y chisporroteó, pero no había una señal clara. Solo estática y los débiles susurros de conversaciones distantes. Sigue intentándolo, le dijo Coyote a Raptor. Necesitamos enviar un mensaje a la base. Raptor asintió, sus dedos bailando sobre los diales. Sabía que sus vidas dependían de esta radio. Si podían comunicarse con la base, podrían pedir ayuda, podrían advertirles sobre el sistema de misiles de El Lobo. Mientras tanto, El Lobo se estaba impacientando. Sus hombres habían informado la ubicación del helicóptero derribado, pero los pilotos estadounidenses no estaban por ningún lado. Había esperado que fueran presa fácil, heridos y desorientados. Pero se habían desvanecido, como fantasmas en la niebla. Encuéntrenlos, rugió a sus tenientes. No pueden haber ido a capturar a su presa. De vuelta en la cueva,
Raptor todavía estaba tratando de obtener una señal en la radio. Había logrado aclarar algo de la estática, pero la señal seguía siendo débil e intermitente. De repente, escuchó una voz débil que venía a través de la estática. Era la voz de una mujer, hablando en inglés. Aquí. Falcón, alguien, puede oírme. El corazón de Raptor saltó de esperanza. Había hecho contacto. Aquí Raptor, gritó en la radio. Estamos caídos, necesitamos ayuda. La voz en el otro extremo era débil y distorsionada, pero Falcón podía escucharlo. Sabía que era uno de los pilotos derribados. Raptor, ¿eres tú?, preguntó. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu situación? Raptor le explicó rápidamente la situación, contándole sobre el ataque con misiles, el helicóptero derribado y su escape. También le habló sobre el sistema de misiles de El Lobo, advirtiéndole que era una amenaza seria. Falcón escuchó atentamente, con el rostro sombrío. Sabía que esta era una situación seria. Los estadounidenses estaban atrapados en territorio enemigo y El Lobo tenía una nueva arma mortal. Tenía que actuar rápidamente para salvar a los pilotos y neutralizar la amenaza. Estamos enviando un equipo de rescate, le dijo a Raptor. Quédate donde estás. Te encontraremos. Raptor le dio las gracias, con la voz llena de alivio. Lo había hecho. Se había puesto en contacto con la base. La ayuda estaba en camino. Pero cuando estaba a punto de desconectarse, escuchó otra voz que venía por la radio. Era el lobo. Entonces, dijo el lobo, con su voz suave y amenazante. ¿Crees que puedes escapar de mí, gringo? ¿Crees que puedes esconderte de mí? Estás equivocado. Sé dónde estás. Voy por ti. La sangre de Raptor se heló. El lobo había interceptado su mensaje. Sabía dónde estaban. El equipo de rescate estaba caminando hacia una trampa. Trató de advertir a Falcón, pero el lobo lo interrumpió. Eres mío ahora, le dijo el lobo a Raptor. Tú y tu amigo. Van a pagar por lo que han hecho. La radio se apagó. Raptor la miró con horror. El lobo sabía dónde estaban. La misión de rescate se había convertido en un juego mortal del gato y el ratón, con las vidas de los pilotos y el equipo de rescate en juego. El río, su supuesta ruta de escape, se había convertido en una trampa mortal, y ahora, el lobo tenía todas las cartas. El clímax era inminente, un enfrentamiento brutal donde se decidiría el destino de todos los involucrados. Las escalofriantes palabras de el lobo resonaron en la pequeña cueva, colgando pesadamente en el aire como una sentencia de muerte. El corazón de Raptor latía con fuerza en su pecho, la frágil esperanza de rescate aplastada por la brutal realidad de su situación. El lobo sabía dónde estaban. Iba a por ellos, y no vendría solo. Coyote, con el rostro sombrío, puso una mano sobre el hombro de Raptor. Tenemos que irnos, dijo, en voz baja pero firme. No podemos quedarnos aquí. Estará aquí en cualquier momento. Sabían que estaban atrapados entre las fuerzas de el lobo que se acercaban y el terreno traicionero. Su única oportunidad era tratar de llegar al equipo de rescate antes de que el lobo los interceptara. Era una apuesta arriesgada, pero era todo lo que tenían. Salieron de la cueva, el rugido de la cascada enmascaraba sus movimientos. Siguieron el arroyo, moviéndose tan rápido y silenciosamente como pudieron. Cada susurro de las hojas, cada chasquido de una ramita, les enviaba una sacudida de miedo. Sabían que los hombres de el lobo estaban ahí afuera, buscándolos, sus ojos como depredadores en la oscuridad. Mientras tanto, Falcón y el equipo de rescate corrían contra el tiempo. Habían recibido el mensaje de Raptor, pero también habían escuchado la escalofriante amenaza de el lobo. Sabían que los pilotos estaban en grave peligro y tenían que alcanzarlos antes de que fuera demasiado tarde. Volaron en 2 helicópteros Black Hawk fuertemente armados, sus pilotos eran hábiles y experimentados, sus corazones latían con fuerza por la urgencia de la misión.
Siguieron las coordenadas que Raptor les había dado, volando bajo y rápido, tratando de evitar ser detectados. Mientras se acercaban al área, Falcón se comunicó con ellos, Raptor de nuevo, tratando de obtener una actualización sobre su ubicación. Pero no hubo respuesta. La radio estaba en silencio. El lobo había interferido sus comunicaciones. Falcón sintió un nudo de miedo en el estómago. Sabía que se les estaba acabando el tiempo. Estaban volando hacia lo desconocido, hacia una posible emboscada. El lobo podría estar esperándolos, sus hombres escondidos en las sombras, listos para atacar. Tenemos que tener cuidado, le dijo al líder del equipo. Esto podría ser una trampa. Los helicópteros redujeron la velocidad, sus pilotos escanearon el terreno debajo. Estaban volando sobre un bosque denso, los árboles se alzaban como dedos que agarraban. Era el lugar perfecto para una emboscada. De repente, uno de los helicópteros se sacudió violentamente, sus luces de advertencia parpadearon. «Nos están disparando», gritó el piloto. Los hombres de El Lobo habían abierto fuego, sus armas desplegando. El equipo de rescate estaba bajo ataque. Los helicópteros respondieron al fuego, sus armas escupiendo una lluvia de balas. El bosque estalló en una cacofonía de disparos, el aire se llenó de olor a pólvora. Falcón sabía que estaban en una situación desesperada. Los superaban en número, en armamento y estaban atrapados. Tenían que encontrar a los pilotos y salir de allí con vida. En el suelo, Coyote y Raptor oyeron el sonido de los disparos. Sabían que el equipo de rescate había llegado, pero también sabían que estaban siendo atacados. «Tenemos que ayudarlos», le dijo Coyote a Raptor. «Tenemos que llegar hasta ellos». Corrieron hacia el sonido de los disparos, con el corazón palpitando en sus pechos. Sabían que se estaban enfrentando al peligro, pero no tenían otra opción. Tenían que intentar salvar al equipo de rescate, incluso si eso significaba arriesgar sus propias vidas. Cuando llegaron al borde del bosque, vieron a los helicópteros enzarzados en un feroz tiroteo con los hombres de El Lobo. Los helicópteros estaban sufriendo graves daños, pero se mantenían firmes. Coyote vio a los hombres de El Lobo moviéndose entre los árboles, tratando de flanquear a los helicópteros. Sabía que tenían que detenerlos. «Tomaremos el terreno alto», le dijo a Raptor. «Intentaremos acabar con ellos». Treparon por un afloramiento rocoso, usando el terreno como cobertura. Coyote sacó su pistola, apuntando a los sicarios que estaban abajo. Disparó, alcanzando a uno de los hombres en el hombro. El sicario gritó de dolor y cayó al suelo. Raptor siguió el ejemplo de Coyote, disparando su propia arma. Consiguieron interrumpir el ataque de El Lobo, lo que dio a los helicópteros la oportunidad de reagruparse. Los helicópteros se reagruparon y evaluaron los daños. Habían perdido un helicóptero, pero el otro todavía podía volar. Falcón sabía que tenían que salir de allí. Tenían que rescatar a los pilotos y escapar antes de que los hombres de El Lobo los abrumaran. Ella ordenó al helicóptero restante que aterrizara cerca de la última ubicación conocida de los pilotos derribados. Ella y un pequeño equipo de soldados saltaron, con sus armas listas. Se movieron rápidamente a través del bosque, buscando a Coyote y Raptor. Sabían que se les estaba acabando el tiempo. Coyote y Raptor vieron que el equipo de rescate se acercaba. Corrieron hacia ellos, agitando los brazos. «Estamos aquí», gritó Coyote. «Estamos aquí». Falcón los vio y corrió hacia ellos, con el corazón lleno de alivio. Los habían encontrado. Estaban vivos. Se alcanzaron el uno al otro, sus rostros marcados por el cansancio y el alivio. «Tenemos que salir de aquí», dijo Falcón. «Los hombres de El Lobo están por todas partes». Corrieron de regreso al helicóptero, el sonido de los disparos resonaba detrás de ellos. Subieron a bordo, el helicóptero despegó justo cuando los hombres de El Lobo emergieron de los árboles. El lobo los vio escapar, su rostro contorsionado por la rabia. Había estado muy cerca de capturarlos,
pero se le habían escapado de las manos. Sabía que había perdido esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Se reagruparía, reconstruiría sus fuerzas y se vengaría. Mientras el helicóptero se alejaba, Coyote miró hacia atrás, al bosque en llamas. Sabía que habían sobrevivido, pero también habían perdido algo. Habían perdido su inocencia. Habían visto el verdadero rostro del mal y sabían que nunca estaría lejos. De regreso en la base, Coyote y Raptor fueron interrogados por Falcón. Le contaron todo lo que había pasado, sobre el ataque con misiles, el helicóptero derribado, la persecución de El Lobo y la misión de rescate. Falcón escuchó atentamente, con el rostro sombrío. Sabía que El Lobo era un hombre peligroso y que no se detendría hasta que lo abatiesen. Vamos a atraparlo, dijo. Vamos a llevarlo ante la justicia. Pero mientras decía esas palabras, recibió un mensaje. Era de uno de sus informantes. El mensaje contenía una sola palabra: traición. A Falcón se le heló la sangre. Sabía lo que significaba. Alguien en sus propias filas estaba trabajando con El Lobo. Alguien los había traicionado. El clímax les había traído la victoria, pero el giro reveló una amenaza más profunda e insidiosa. La guerra contra El Lobo estaba lejos de terminar. Acababa de entrar en una nueva fase, más peligrosa, una fase en la que el enemigo no estaba solo afuera, sino dentro. La única palabra, traición, quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier proyectil de artillería. Falcón miró el mensaje, con la mente dando vueltas. ¿Un traidor entre ellos? Era un golpe devastador, una traición que hirió más profundamente que cualquier ataque enemigo. Miró a Coyote y Raptor, sus rostros aún marcados por la tensión de su terrible experiencia. ¿Cómo podía decirles que su angustiosa huida, su experiencia cercana a la muerte, podría haber sido orquestada desde dentro de sus propias filas? Respiró profundamente, tratando de recomponerse. No podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. Tenía que actuar rápidamente, con decisión. Las vidas de su equipo, el éxito de su misión, dependían de ello. Tenemos que hablar, les dijo a Coyote y Raptor, guiándolos a una habitación segura. Cerró la puerta detrás de ellos, asegurando su privacidad. ¿Qué pasa, Falcón?, preguntó Coyote, con la voz cargada de preocupación. Podía sentir que algo iba mal. Falcón les mostró el mensaje. Tenemos un problema, dijo. Alguien de nuestro equipo está trabajando con El Lobo. Coyote y Raptor intercambiaron una mirada de incredulidad. ¿Un traidor?, preguntó Raptor, con una voz apenas susurrante. Falcón asintió. Todavía no sabemos quién es, dijo. Pero tenemos que encontrarlos, y tenemos que encontrarlos rápido. La revelación de que había un traidor entre sus filas arrojó una larga sombra sobre la base. La sospecha y la paranoia se extendieron como un reguero de pólvora, envenenando la atmósfera. Nadie sabía en quién confiar. Cada mirada, cada conversación susurrada, era escrutada, analizada y cuestionada. Falcón, Coyote y Raptor se convirtieron en un trío muy unido, unidos por su experiencia compartida y su determinación de descubrir la verdad. Sabían que no podían confiar en nadie fuera de su pequeño círculo. El traidor podía ser cualquiera, un colega de confianza, un amigo cercano, incluso alguien en una posición de autoridad. Comenzaron su propia investigación, trabajando en secreto, reuniendo información, analizando datos, tratando de reconstruir el rompecabezas. Sabían que el traidor tenía acceso a información sensible, información que podía poner en peligro sus operaciones, información que podía costar vidas. A medida que profundizaban en la investigación, descubrieron un rastro de actividad sospechosa. Encontraron evidencia de comunicaciones no autorizadas, inteligencia filtrada e incluso sabotaje. El traidor era astuto, metódico y despiadado. Estaban jugando un juego peligroso y estaban jugando para ganar. Mientras tanto, El Lobo estaba hirviendo de ira. No había logrado capturar a los pilotos estadounidenses,
pero no permitiría que eso lo detuviera. Estaba decidido a destruirlos, a hacerles pagar por su interferencia. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Los estadounidenses se estaban acercando a él, su investigación estaba descubriendo su red y su tiempo se estaba agotando. Se puso en contacto con su topo dentro de las filas estadounidenses, exigiendo información, exigiendo acción. Necesitaba saber qué estaban planeando los estadounidenses, necesitaba saber cuál sería su próximo movimiento. El traidor, conocido solo como Serpiente, le aseguró a El Lobo que estaban trabajando en ello. Ya habían plantado una semilla de duda dentro de las filas estadounidenses, sembrando sospechas y desconfianza. También estaban reuniendo inteligencia, alimentando a El Lobo con información sobre sus operaciones. Serpent era un maestro del engaño, un camaleón que podía camuflarse en cualquier entorno, se confiaba en ellos, se los respetaba y se los admiraba. Nadie sospechaba de su traición. A medida que Coyote, Raptor y Falcón continuaban con su investigación, empezaron a sospechar que Serpent era alguien cercano a ellos, alguien en quien habían confiado. Las pruebas apuntaban a un oficial de alto rango, alguien con acceso a información clasificada, alguien que había estado involucrado en todas las operaciones importantes contra el lobo. La sospecha recaía sobre el coronel Vargas, un oficial respetado, un veterano de incontables misiones. Era un líder carismático, un estratega hábil y un asesor de confianza. Nadie habría sospechado que fuera un traidor. Pero las pruebas eran irrefutables. Vargas había estado filtrando información a El Lobo, saboteando sus operaciones e incluso conspirando para asesinar a personal clave. Él era Serpent. La revelación de la traición de Vargas envió ondas de choque a través de la base. Nadie podía creer que él fuera el traidor. Había sido un héroe, un modelo a seguir, un símbolo de coraje y patriotismo. Ahora, se reveló que era un traidor a su país, un asesino. Falcón, Coyote y Raptor confrontaron a Vargas, presentándole la evidencia de su traición. Él no lo negó. Confesó sus crímenes, revelando sus motivos. Había estado trabajando con el lobo durante años, motivado por la codicia y el poder. Le habían prometido una fortuna a cambio de sus servicios. También lo había seducido el carisma de El Lobo, su poder, su influencia. La traición de Vargas fue un golpe devastador para las fuerzas estadounidenses. Había comprometido sus operaciones, puesto en peligro sus misiones y les había costado vidas. Su traición había sacudido su fe en sus líderes, su confianza en sus colegas. Pero su captura también les proporcionó información valiosa. Se enteraron de los planes de El Lobo, su red, sus recursos. Ahora tenían la información que necesitaban para derribarlo. El enfrentamiento final era inevitable. El lobo sabía que su tiempo se estaba agotando. Los estadounidenses se acercaban, sus fuerzas se movilizaron y su determinación era más fuerte que nunca. Decidió hacer una última resistencia, luchar hasta la muerte. Reunió a las fuerzas que le quedaban, a sus sicarios más leales, y se preparó para la batalla final. La batalla tuvo lugar en el corazón de la fortaleza de El Lobo, un recinto fuertemente fortificado escondido en lo profundo de las montañas. Los estadounidenses lanzaron un asalto masivo, sus helicópteros, sus drones y sus fuerzas terrestres atacaron desde todos los lados. Los hombres de El Lobo lucharon ferozmente, pero estaban superados en número y armamento. Sabían que estaban librando una batalla perdida, pero lucharon hasta la muerte, leales a su líder, leales a su causa. Coyote y Raptor estaban en el centro de la lucha, sus helicópteros serpenteando a través del caos, sus armas disparando. Estaban decididos a llevar a El Lobo ante la justicia, a vengar las vidas perdidas, a poner fin a su reinado de terror. Falcón lideró un equipo de fuerzas especiales, su misión era capturar a El Lobo con vida. Sabía que era un hombre peligroso, pero también sabía que tenía información valiosa. Quería interrogarlo, conocer el alcance total de su red, desmantelar su organización de una vez por todas. La batalla se prolongó durante horas, el aire estaba cargado de humo y se oían disparos. La fortaleza de El Lobo se estaba reduciendo.
Lentamente a escombros, sus fuerzas estaban siendo diezmadas y su reinado de terror estaba llegando a su fin. Finalmente, Falcón y su equipo llegaron al centro de mando de El Lobo. Estaba allí, rodeado de los guardias que le quedaban, con el rostro lleno de rabia y desesperación. Sabía que estaba derrotado, pero se negaba a rendirse. Sacó su arma, preparándose para luchar hasta la muerte. Falcón lo enfrentó, con voz tranquila pero firme. Se acabó, El Lobo, dijo. Estás acabado. El lobo se rió, un sonido amargo y hueco. ¿Crees que has ganado? Dijo. ¿Crees que me has derrotado? Estás equivocado. Todavía estoy aquí. Todavía tengo el control. Levantó su arma y apuntó a Falcón. Pero antes de que pudiera disparar, el helicóptero de Coyote descendió en picado, disparando sus armas. Una lluvia de balas atravesó el centro de mando e hirió a El Lobo y a los guardias que le quedaban. El lobo cayó al suelo, con el cuerpo acribillado a balazos. Estaba muerto. La batalla había terminado. El lobo estaba muerto. Su reinado de terror había llegado a su fin. Los estadounidenses habían ganado. Pero la victoria tuvo un precio. Habían perdido a hombres buenos, habían sido traicionados por uno de los suyos y habían visto el verdadero rostro del mal. Después de la batalla, las fuerzas estadounidenses comenzaron el proceso de desmantelamiento de la organización de El Lobo. Localizaron a sus lugartenientes, sus financieros, sus informantes. Se apoderaron de sus bienes, sus armas, sus drogas. También comenzaron el proceso de curar las heridas causadas por la traición de Vargas. Investigaron sus conexiones, sus motivos, sus cómplices. Querían asegurarse de que no hubiera otros traidores dentro de sus filas. Coyote, Raptor y Falcón desempeñaron un papel clave en la investigación, su experiencia y sus conocimientos resultaron invaluables. Trabajaron incansablemente, decididos a erradicar los últimos vestigios de corrupción, decididos a restaurar la confianza y la fe en su equipo. Cuando el polvo se asentó, las fuerzas estadounidenses comenzaron a retirarse de México. Su misión estaba cumplida. El lobo estaba muerto, su organización estaba destrozada y la amenaza a los Estados Unidos había sido neutralizada. Coyote y Raptor regresaron a su base, sus rostros marcados por las cicatrices de la guerra. Se habían enfrentado a la muerte, habían sido traicionados y habían salido victoriosos. Eran héroes, pero también eran hombres cambiados. Habían visto la oscuridad y sabían que nunca desaparecería por completo. Falcón permaneció en la base, supervisando las etapas finales de la investigación. Estaba decidida a descubrir toda la verdad sobre la traición de Vargas, para asegurarse de que nadie más hubiera estado involucrado. También sabía que la guerra contra las drogas estaba lejos de terminar. El lobo era solo un líder del cartel, una cara de un problema vasto y complejo.